Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura les dan la más cordial bienvenida a esta charla de café, con el conversatorio, investigación, paleografía y divulgación, las actas de la Diputación Provincial de Guanajuato 1822-1824. Este conversatorio tiene como objeto reflexionar sobre la importancia del surgimiento del Estado mexicano, el federalismo y el constitucionalismo de la Primera República. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. La diputada del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Margarita Rionda. El historiador e investigador, jefe del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado, adscrito a la Dirección de Archivos del Poder Judicial, maestro Luis Ernesto Camarillo Ramírez. El director del Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Agradecemos la presencia de las cabilderas y cabilderos, a los integrantes del Observatorio Ciudadano Legislativo, al personal de archivos históricos, a los cronistas municipales, a los docentes, alumnas y alumnos de la Universidad Santa Fe y de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. Servidoras y servidores públicos, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, así como también a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. Enseguida, para presentar a nuestro dialogante y moderar esta charla, cedemos el uso de la voz al director del Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado, licenciado Alberto Macías Páez. Hola, muy buenos días. De verdad, muy agradecido de retomar nuevamente estas charlas de café joviales. Gracias a la diputada presidenta por siempre acompañarnos, por siempre apoyar a la cultura legislativa de corazón. Siempre bien agradecido, diputada presidenta. Por supuesto, a nuestras compañeras y compañeros de cabilderas del Observatorio Ciudadano y, por supuesto, maestro Sergio, siempre es un honor tener a los alumnos de la Santa Fe. Estoy muy orgulloso, soy egresado de la Universidad Santa Fe y pues gracias por estar aquí. Este tema que nos ocupa hoy es muy importante, por eso pensamos en hacer una charla de café para difundir la historia legislativa. De verdad, como guanajuatense, siéntanse orgullosos de que en toda la República Mexicana tengamos estos tomos de actas originales. Son actas que el 25 de febrero de 1822 se firmaron aquí en lo que es actualmente la presidencia municipal. Antes se llamaban casas consistoriales. Y pues estamos festejando 200 años de haberse creado la Diputación Provincial. El maestro Ernesto Camarillo, también agradecido y conocido por todos nosotros. Él fue el fundador aquí del Museo de Cultura Legislativa y fue uno de los investigadores de estas. ¿Cuántas actas son por todas, Ernesto? 88. 88 actas de 1822 a 1824. Ojo, son actas únicas y se van a proponer el próximo año para que sean memoria del mundo, del UNESCO. No hay ningún congreso de los 32 congresos de la nación que tenga el privilegio de conservar este tipo de documentos. Son valiosísimos, no hay en ningún lado. Afortunadamente ya están palografiados, ya están digitalizados al alcance de cualquier persona del mundo. Ustedes pueden entrar a la página del Congreso y bajar los 4 tomos, pero pues antes de cederle la palabra aquí al maestro Ernesto Camarillo, sí me gustaría, tenemos una semblanza por ahí, está, para que nos apoyes. Adelante.
Luis Ernesto Camarillo Ramírez, licenciado en Historia y maestro en Historia, Investigación Histórica por la Universidad de Guanajuato. Actualmente estudia un doctorado en Artes en la División de Arquitectura, Arte y Diseño, Cultura, Universidad de Guanajuato 2018-2019 e integrante del Comité de Ética y Valores del Gobierno del Estado de Guanajuato 2013-2018. Luis Ernesto Camarillo Ramírez, sea usted bienvenido. Es un honor, maestro. Adelante. En principio, pues como siempre, gracias por la invitación. Con su permiso, señora presidenta Lidia Margarita, muchas gracias por siempre recibirnos, sobre todo por ser una legislatura también empática con la historia. Es importante regresarle a la sociedad su identidad, su pasado, y convertirlo no solamente en algo que se puede decir, sino sistematizarlo. Como esto que nos decían, ya está paleografiado y está a disponibilidad de todos. Entonces, gracias, como historiador, gracias a esta legislatura también por ser empática con estos temas y ojalá y sigan, porque falta, o sea, de lo que se ha trabajado del acervo histórico del Poder Legislativo, es menos del 5% y solamente hemos trabajado la Diputación Provincial, los primeros decretos, hemos trabajado las actas que dieron origen a la Constitución del 17 y hay más y más documentos y de eso iremos platicando. Pues muchas gracias. Pues son custodios de una colección inconmensurable. Son documentos, como bien lo dijo el licenciado Maciesa, que también agradezco, como siempre, por la invitación, pero sobre todo por el acompañamiento, la confianza y la amistad. Te agradezco mucho. Pues sí, es una colección única, o sea, están en formato de libro, podemos decir, son 3 libros, la Diputación Provincial, las actas están contenidas en 4 tomos, ¿esto por qué lo dije de esa manera? Son 4 tomos, pero en verdad cada documento, cada acta es un documento. Son 88 actas, las cuales han sido encuadernadas en 4 tomos. Pero eso no las convierten en un libro, las siguen convirtiendo en 88 documentos que cada uno da cuenta de sí mismo, excepto porque cuando comienza se dice que fue leído el acta anterior y aprobada, como al día de hoy se sigue haciendo. O sea, el ritual legislativo es exactamente igual. Entonces, gracias Beto por tenerme nuevamente aquí y ya iremos platicando de estas historias. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad de Santa Fe, muchas gracias a los estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad de Guanajuato, muchas gracias a los cabilderos, al Observatorio Ciudadano también por acompañarnos, a las autoridades y personal del Congreso del Estado, siempre gracias porque hacen que nos veamos bien, que nos siempre bien atendidos, muchas gracias. Este tipo de cosas no salen sin ustedes y eso también siempre es de reconocerlo. Pues bueno, vamos a hablar de la piedra de toque. No se puede… Tenemos que hablar del origen. El origen, el documento más antiguo que tiene el Poder Legislativo de Guanajuato, lo tenemos aquí al frente. Este es el tomo número 1 del Congreso. Esto es lo que da origen al Poder Legislativo. Pero es un documento de archivo. Normalmente hablamos de la historia, hablamos de la batalla, hablamos del personaje, pero aquí están las firmas, están actas apostilladas, actas que fueron escritas, manuscritas por alguien. Entonces vamos a hablar de la historia desde la investigación de archivo. Vamos a hablar no me voy a referir a la historia que se cuenta o la historia de la institución. Ya para eso el año pasado hubo un foro muy bueno, trajeron a personajes muy interesantes quienes nos hablaron de la Diputación Provincial, su origen, los integrantes, las elecciones. Más bien, esta charla tiene que ver con la investigación que se hizo de esto que ustedes están viendo, del documento. El documento, ¿mande?
Sí, o sea, para poder entrar a trabajar estos documentos, para poder hacer la segunda parte de la charla será la paleografía. Veremos qué es la paleografía. Yo sé que usted lo sabe, señora presidenta, porque usted lo sabe porque viene de un lugar donde se hizo mucha magia y mucha historia. Esa parte la sabemos y ahorita platicaremos también un poco de ello. Pero no va a ser una clase de paleografía, se los voy a apostar. Sí vamos a conocer algunas poquitas cosas de ello. Y sobre todo lo más importante, y lo que estamos haciendo al día de hoy, estamos difundiendo. La UNESCO habla de poner en valor y en espectáculo nuestra documentación, en este caso nuestra documentación. Ellos lo hablan más universal, lo dicen el patrimonio. Esto es nuestro patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio que tenemos puesto, es lo que está nuestro nombre, pues sí, pero también esto es patrimonio, esto es nuestro origen, este es el acta de nacimiento. Aquí comienza un momento en la historia, pero vamos a platicar también de esto y de la historia que posteriormente hemos ido construyendo desde la legislatura 61. Cuenten ahorita a qué legislatura estamos. ¿Sí? Es decir, han transcurrido 4 legislaturas y no terminamos de hablar de la Diputación Provincial, menos ahora que estos libros son objeto del bicentenario. Y lo dijimos en el 2010, todos los días algo va a estar cumpliendo 200 años y sigámonos preparando, porque en los próximos años, en los próximos días, meses, seguiremos hablando de bicentenarios. Esta es una institución con mucho orgullo bicentenaria, que solamente ha sido interrumpida en 1913, 14 hasta el 15, su quehacer de hacer leyes. Siempre ha estado en funcionamiento. Entonces, por ahí va a comenzar esta charla. Nuevamente, mi agradecimiento a todos ustedes y también a los que nos siguen en redes sociales, a los que nos ven por diferentes plataformas. Entonces, ya dijimos de lo que vamos a hablar, solamente pues, para saber, ¿no?, qué es una diputación provincial. Nosotros estamos en el Congreso del Estado de Guanajuato y creo que nos queda claro que es un congreso, es donde se encuentran los legisladores, en este caso son los diputados. La elección es directa, es por voto directo, una parte, y la otra parte es por voto indirecto a partir de la sumatoria, en fin. En aquel entonces, ¿qué es una diputación provincial? Es un órgano que rige y administra una entidad o un territorio. En este caso estamos hablando todavía estamos hablando del Reino de la Nueva España. Y bueno, tanto España, Nueva España y territorios de ultramar, lo éramos nosotros. Y es parte de este reacomodo territorial posterior a la Constitución de Cádiz. A partir de que cae el rey, tiene que ver la forma de administrar el territorio. La partícula más pequeña de un territorio es una parroquia y desde a un pueblo, a una villa, a una congregación, en fin, va creciendo. Pero pues si ya no hay toda esta estructura monacal, si ya no existe toda esta estructura que venía del rey, ¿qué hacemos? Tiene que haber una suerte de gobiernos civiles y la Diputación Provincial es una de ellas. Esta es elección indirecta a partir de los municipios. Y en inicio, la Diputación de Guanajuato no existe. A partir de la guerra, como que Guanajuato no es un territorio tan confiable por sí solo, como para darle su propio gobierno. Entonces tiene que, pero tampoco juntarlo con Michoacán, que era lo más natural. O sea, no vamos a hacer un territorio que le sea adverso para controlarse. Entonces lo ligan con San Luis Potosí. Entonces la alcaldía mayor, el territorio que actualmente ocupa Guanajuato, la provincia de Guanajuato, va a ser adherida a San Luis Potosí. Entonces, digamos que desaparece, pero Guanajuato nunca se quiso adherir, Guanajuato siempre se quiso mantener como independiente, nunca fueron los diputados a
a unirse a la Diputación de San Luis, pero siempre estuvieron pugnando por la independencia. Hasta 1822, cuando ya, posterior a la independencia, posterior a la consumación de la independencia, Guanajuato erigirá su propia diputación provincial. Y comienza el 25 de febrero de 1822. Cuenten ustedes, de septiembre a febrero, ¿cuántos meses han pasado? Y el lugar, la sede de los poderes, en la ciudad de Guanajuato, que sería la capital y que se mantiene como capital del territorio, pues son justamente las casas consistoriales. El edificio, para que lo ubiquen, la actual presidencia municipal de Guanajuato, ha tenido muy pocos cambios estructuralmente. Entonces ahí tal cual, sesionan los diputados, van y rezan un Te Deum a la parroquia, a la parte de enfrente, y luego se regresan a continuar la sesión en el salón, y a partir de ahí comenzará la escritura de estos libros. Hasta ahí un poco el origen y el contexto para que sepamos de lo que vamos a estar hablando. Casas consistoriales, que es el nombre que recibe lo que hoy sería la Casa de Gobierno o el Palacio Nacional, o entonces era una suerte de oficina, pero también casa, también es casa de habitación. Ahí estaría el poder legislativo hasta que compran la casa del Marqués de Irizar, que es la finca que se demolió para construir el actual Palacio Legislativo. Bueno, Palacio de los Poderes, hasta que el judicial se va a Pozuelos. Antes el legislativo se había ido a la presa y por eso se queda ahí como Palacio del Congreso. Por eso en la mente, en el imaginario de todos, seguimos refiriéndonos al edificio de la Plaza de la Paz como Congreso del Estado. Hemos hecho todo lo posible porque recobre su nombre original, es Palacio de los Poderes. Incluso los decretos eran firmados así. En el periódico oficial así dice: Palacio de los Poderes, tal fecha y tal fecha. Ok, entonces hasta ahí digamos que el contexto de lo que estamos hablando. Pero luego había que adentrarnos a la parte del documento. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a paleografiar? Y eso es, bueno, me detendré un poquito y haré un paréntesis, y perdón, no lo dije cuando llegué. Si me pudieran conseguir un par de guantes, por favor, para poder manipular muchísimas gracias. No venía preparado. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que el documento en sí mismo nos da una historicidad. El documento en sí mismo nos da la posibilidad de entenderlo, y lo que vamos a ver en la parte del frente pues es justamente una de las actas. Tenemos el acta fundacional, solamente leeré una parte, y al momento de estarlo leyendo lo que estoy haciendo es una paleografía. ¿Qué es la paleografía? Es leer y en este caso transcribir, que fue lo que se hizo, una escritura anterior. Así. Busquen ahí 20,000 definiciones, todas son las mejores. La que ustedes hagan es la buena. Convertir textos antiguos a modernos. A modernos, sí. O sea, piensen ustedes en que alguien encuentre su celular, y solamente voy a hablar de los textos. Todas las contracciones que usamos, ¿sí? Nótese, NTC, ¿ok? Y por poner una. Gracias por avisar. ¿Qué tal? Todo eso, piénsenlo que alguien 100 años después lo quiera tratar de entender. A eso le tenemos que aplicar una paleografía. Ok, sí entiendo los gráficos, lo que no entiendo lo que quiso decir. Bueno, esto está plagado de ese tipo de cosas. Ya existe la RAE, ya existe la Real Academia de la Lengua Española, y aún así hay contracciones que son un poco difíciles de leer. Pero por favor vayan viendo lo que me pongo los guantes, vayan viendo la arquitectura del texto. En la parte de arriba hay un sello, tenemos otro sello, el cuerpo, una especie como de portadilla. Y todo esto de lo que nos va dando cuenta es de cómo es que se va armando
un documento oficial. Esto es un auto oficial, un acta. Lo voy a cerrar. Y aquí vamos a ver, tiene un número primero, es el número 565, y lo más seguro es que este era el número que se le daba en el anaquel. Es una seriación, había un libro 564 y había un libro, uno anterior y uno posterior. Ok, pero luego tiene una pequeña cartelita que dice que sería un ex libri, es decir, una cosa que está fuera del libro pero que se adhiere, y dice Congreso Constituyente, actas 1822-1823. Error, no es Congreso Constituyente, es Diputación Provincial, pero no podemos hacer el cambio. Si yo me quedo con este dato, estoy cayendo en un error, pero estoy respetando la historicidad del libro. Principio de orden original. Sí, claro, o sea, así está, si así está, ahí lo rotuló así está. Pero al mismo tiempo voy a hablar de los antecedentes. La primera vez que estas actas fueron publicadas fue en los años 70, si mal no recuerdo, en el año 76 o 77, y fue una selección que hizo don Isauro Rionda. Don Isauro Rionda hace una selección de actas para que fueran paleografiadas. El paleógrafo fue el maestro Alfredo Pérez Bolde. Estas actas se publican en un libro pequeñito, no es tan íntegra la paleografía, deben ser no más de 10 o 15 actas, y se publican, las publica el gobierno del estado y sirven de regalo para el primer informe de un gobernador de la época. Se regaló esa edición, yo tengo un tanto, tu papá me lo regaló, me dijo, si encuentras dos, uno es tuyo, y ahí me tiene como chango y buscando en los anaqueles, y sí encontré, tengo mis actas de la Diputación en este caso, y así está dado, o sea, el maestro respetó el nombre de las actas, es Congreso Constituyente y así fueron publicadas, ok, pero son de la Diputación Provincial. Tenemos un primer sello, este sello tiene el emblema real, la corona y los elementos de Ferdín 7DC, ¿ok? Fernando VII. Este sello es de la corona española. Este es un papel membretado oficial de la corona española. Si ustedes revisan en el Archivo Municipal de Guanajuato, las actas de Cabildo que tiene actualmente en custodia la Universidad de Guanajuato, el archivo histórico lo tiene en custodia la Universidad de Guanajuato, las actas de la época son del mismo papel. Y si se siguen del ayuntamiento, de los diferentes ayuntamientos del estado de Guanajuato, todos tienen el mismo papel membretado. Es una forma en la que el gobierno adquiere dinero. Este papel cuesta un cuarto, un cuartillo. Aquí está el valor de la moneda de cambio en aquel entonces. Esta hoja vale un cuarto, un cuartillo. Para yo poder usarla, cuesta. De lo que dice una de las muchas actas, va a decir, ¿qué hacemos con el papel membretado? Es dinero en efectivo, no lo podemos tirar, tenemos que seguirlo utilizando y en este caso seguirlo manejando, porque es dinero. Entonces se sigue usando el papel membretado. Entonces tenemos el sello de Fernando VII, pero tenemos este sello que es el que va a habilitar la independencia de México. Entonces a la letra dirá, por el Imperio Mexicano para el bienio 1822 y 1823, segundo y tercero de nuestra independencia. Es decir, están cohabitando dos sellos de dos épocas diferentes, la época de la colonia, la época de la corona española y al mismo tiempo la época independiente. El libro 3 y el libro 2, 3 y 4 tendrán aparte una inscripción abajo. La inscripción habilitará para los años siguientes. Y esta diputación terminará hasta 1824 con la instauración de la Primera República.
¿Ok? Entonces ya aquí tenemos parte de la información que nos da el propio documento. De todo eso tuvimos que darnos cuenta, tuvimos que allegarnos a esta información para saber qué era lo que íbamos a mostrar. Y para eso también tengo que regresarme, porque yo me acuerdo que estaba en Salamanca, en el claustro mayor, allá en el Instituto de Cultura del Estado, y Beto me llama y me dice: Ernesto, tenemos que paleografiar los libros más antiguos del Congreso. ¿Te los avientas? Y digo, pues claro que sí, claro que sí, o sea, qué honor hacer esto. Entonces, esta empresa comienza en el año 2010 como parte de la celebración del centenario y bicentenario de la independencia de México. ¿Qué va a aportar el Congreso del Estado? ¿Qué es lo que se va a publicar? Y lo que se publica o se tributa es justamente estos 3 primeros tomos, y luego se encontraría el 4.º tomo. Encontrábamos que había un libro 1, un libro 2, y luego había un espacio donde no encontrábamos nada, y luego llegábamos al libro 3. Pues resulta que sí está, y es el libro más deteriorado. Pero bueno, entonces sí hay un libro 3, y por lo tanto el libro 3 se convierte en libro 4. Paleografía. Vamos a hablar rapidísimamente de la paleografía. En el Congreso todo urge, no me dejarán mentir, todo es para ayer, o sea, todavía no se les ocurrió, ya queremos que ya esté. Entonces yo me acuerdo que eso lo dijimos, eso me lo pediste como en, no sé, septiembre, octubre, por esas fechas. Me dice, ¿lo tendrás para diciembre? Digo, pues haremos todo lo posible. No, no estuvo para marzo, y la verdad fueron jornadas bien intensas. Yo en ese momento estaba haciendo mi tesis de maestría, estaba iniciando mi maestría. Beto, ¿quieres comentar algo? No, lo que pasa es que es bien complicado. La verdad, yo ya traté de descifrarlo. Si quieren, ahorita, cuando se acabe la charla, pueden hacer todas las preguntas, inclusive ahorita, Sí, así por como, favor. Sí, como lo estamos. Eso es una charla, Una que se charla, sientan sí. cómodos, como en casa. Yo he tratado de palografiar y la maestra Victoria a veces es una especialista. Pero si ustedes quieren hacer un ejercicio ahorita que se acerquen, traten de leer cualquier cosa y es complicado, la verdad. Sí, Es complicado. sobre todo la manera de escribir tiene que ver con nuestra manera de pensar y de concebir las ideas y el mundo, punto. O sea, es una cosa, el escribir es un acto de formular, de acomodar en el cerebro. Entonces, al día de hoy, en algún momento, una reforma educativa dijo ya no más letra cursiva, pura letra script. Quizá por eso nuestro pensamiento es tan desarticulado, no está ligado el pensamiento. Desde ahí va, o sea, porque es lo que tenemos que detrás para poder paleografiar, hay que conocer un poquito de todo esto. Pero bueno, les leeré solamente una primera parte. No, vamos a hacerlo difícil, porque siempre leemos esta acta. Siempre leemos esta acta y dirán, no, es que ya se la saben de memoria. No, ok. Bueno, la paleografía, la más difícil es siglo XV, XVI y XVII. Los primeros textos posteriores a la colonia son los más difíciles porque no existe la Real Academia de la Lengua Española. Al menos después de la Real Academia ya está separada las palabras, las sílabas precisas. Antes no. Y la manera de ligar una con la otra eran muy difíciles. Y luego, después de la Reconquista en España, los españoles quisieron borrar su pasado árabe y, por ejemplo, a la palabra atarjea, que es una palabra árabe, se le quita la A, entonces dice tarjea. Entonces, el real de tarjea, y luego escrito como están viendo, esta letra está bien bonita. Este amanuense, la verdad, era muy, muy fácil de leer, pues. Pero hay otros que definitivamente no. Entonces, si no sé qué dice, o sea, yo me imagino que a tarjea, así completo, pues lo puedo entender. Pero si dice tarjea y me falta una letra, ya me cambia completamente el chip. Entonces, borraron. Y los numerales no arabescos era un cohete. Entonces, es lo más difícil. La verdad, esto sí fue un domingo en la mañana. Aún así tardé 6 meses en hacerlo. Y solamente fueron 3 libros, faltó uno, pero dice, bueno, sesión del 15 de marzo
Aquí dice el día, es viernes. Y otra parte de la información, en esta parte dice SRE y luego un palito, y en la parte de arriba tiene como un piensen en un paréntesis, pero en la parte de arriba. Entonces es SRE y un palito hacia abajo, entonces es señores. Ahí dice señores. Y abajo dice Marañón, Chico, Montes de Oca, Besanilla y Herrera. Estos son los diputados que estuvieron presentes y que van a coincidir con las firmas del final del acta. ¿Ok? Entonces, aquí está el pase de lista. Y comenzamos. Sesión del 15 de marzo. Y dice, dio principio con la lectura de un oficio en el que el ilustre ayuntamiento de Villa de León felicita a la excelentísima Junta Provincial por su invitación, a la que se acordó comenzar dándole las gracias. Y esto, digamos que está leído así tal cual, no tiene ninguna contracción, pero posteriormente sí hay una P y luego un símbolo raro en la parte de arriba y como que se regresa este símbolo. Dice para su conocimiento. O sea, el para no es P-A-R-A, es un símbolo que aparece una P y luego una especie como de R cursiva y se regresa. Entonces, eso significa para. Para poder paleografiar se necesita sobre todo entender en el contexto. Yo puedo decir, a ver, es una P, y dice las gracias y luego P y luego su conocimiento. No va a ser por su conocimiento, sí, debe ser para su conocimiento. Entonces, también, si no se entiende mucho la palabra, se puede ver en el contexto qué es lo que podría decir. A final de cuentas, el cerebro tiene un superpoder que nos ayuda a llenar los huecos que de repente existen. Por eso es tan fácil cuando vemos alguna serie de puntos, si uno se concentra mucho puede ver la línea completa. Aquí en la escritura es muy similar. Leeré solamente el siguiente párrafo. Dice, enseguida, y no tiene la G, no tiene la curvita hacia abajo, citando, bueno, ya el señor del Comité General se disculpó hacer el convite a las autoridades, jefes de rentas y demás vecinos principales de esta ciudad para presentar el domingo próximo el juramento de obediencia al soberano constituyente bajo la fórmula que está mandada. Es decir, lo que están diciendo es que en la Villa de León se hará la jura de la Junta Provincial o la Diputación Provincial y para ello se visitará a los vecinos principales. Ok, entonces en esta parte, la única parte que estuvo rara es esta que les dije que no tenía la G completa. La A no está tal como la conocemos, está también un poquito rara. El D también no es DE, está un poquito contracta. Entonces la paleografía lo que nos da cuenta es tratar de traducir al día de hoy la escritura. En este caso lo que hacemos es de una vez pasarla a un ordenador. Lo que en aquel entonces hizo el maestro Pérez Bolde fue hacerlo a mano y de ahí lo pasaron a los tipos para armar las ramas y armar el libro. Un poco hacemos lo mismo, al día de hoy se sigue haciendo lo mismo y se seguirá haciendo lo mismo. Entonces, la labor que se hizo, la verdad fueron varias manos, yo normalmente lo hacía solo, en ese momento aprendí como las secretarias de antes a tener el teclado aquí y yo estar leyendo acá. Así. Uno aprende ese tipo de cosas. Pero también tuve el apoyo, por ejemplo, de un colega, Víctor Abelar Zamarripa, que en algunas jornadas yo le leía y él escribía. También otro amigo, Ricardo Cíntora, también igual, en algunas jornadas yo leía y ellos escribían. Porque así es la labor, o sea, así nos inventamos también los decretos con nuestra amiga Lola. Cuando estábamos haciendo otra actividad, estábamos catalogando parte del archivo
y teníamos la urgencia y un poco la chocantería, ¿por qué no?, dar a conocer los decretos del primer Congreso Constituyente, y lo que se hizo fue en una jornada de 8 horas, y yo leía las actas y ella las transcribía. Y luego hicimos el trabajo de revisión, que ahí le tocó a Beto, le tocó a Beto Ramírez también, a la señora Martina, y la revisión nos costó como 3 jornadas de 8 horas, pero ya la teníamos, y de ahí se fue a la impresión, y ahora también son un libro. Entonces, tenemos que hacerlo porque la ley de archivos nos obliga a difundir nuestros documentos, pero si se los entregamos así, pues sería como no entregarles casi nada. Lo podremos apreciar como lo que es bonito. La verdad es muy bonito, estéticamente es curioso verlo, pero pues es mejor hagamos el trabajo completo. Y en este caso se tuvo la empatía, se tuvo la visión de llevarlo al otro lado. Entonces, el mes de marzo, me acuerdo muy bien ese día, fue un lunes muy tempranito, llegamos y llegué con mis 3 archivos de Word, cada uno con las diferentes actas, estaba separado por actas, pero ahora ¿qué hacemos con esto? O sea, ya tenemos, entonces nos pasamos de la paleografía, una computadora después, porque mi computadora se murió, mi disco duro se murió en ese momento. Fue un trabajo, la verdad, extenuante, fue un trabajo de sobrecalentamiento de mi máquina y nunca revivió ese disco duro. Fui a llevarla a ver qué le podían hacer y saqué con una memoria USB, extraje los 3 libros y 4 o 5 documentos más. Esa computadora esa computadora murió, se acabó. Eso me dijo un día antes que se le había perdido toda la información, pero pude sacar los libros de la Diputación Provincial, tan benditos por ese lado, muy bonitos. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Por tiempos, lo que se nos ocurrió fue, y empezamos a la difusión, un libro electrónico. Este es el primer libro de la Diputación Provincial, pero pues si vamos a hacer las cosas nuevamente, vamos a hacerlas bien, vamos a hacer un producto de calidad. Yo no quería un disco duro, ¿te acordarás, Vicky? Muchas gracias, Vicky. ¿Te acuerdas? Dije, yo no quiero un disco duro, yo no quiero un CD que se abra y se vean 3 PDFs. No, o sea, yo quiero un libro electrónico. En ese momento estaban de moda los libros electrónicos y la verdad es que se hizo un trabajo de producción en el Poder Legislativo que yo creo que no se ha vuelto a hacer. Tecnologías, comunicación social y muchos más intervinieron en este producto. una voz española. Una voz española. Habla ese CD. Sí, ustedes meten este CD y lo primero que se escucha es la coral de la coronación de Napoleón Bonaparte, que es de la época, o sea, se curó la música para que ustedes escucharan música de la época en la que fueron escritas la Diputación. Escribí 3 introducciones y ustedes pueden leer la introducción o pueden escuchar la introducción a 2 voces, voz masculina y voz femenina, porque la equidad siempre ha estado aquí muy presente. Así es. Platiqué con Pati Díaz, y le dije, es que yo no quiero que se vean 3 botones, 3 ovalitos. ¿Por qué mejor las portadas de los libros que son tan bellas, por qué mejor no las reproducimos y que sea la mente la que la ponga ahí? Pero también quiero que cuando se abra, que la gente no… Cada que agarre el libro me pongo nervioso. Yo lo agarro así como cirujano, ¿no? Bueno, la única vez que han salido estos libros estuvieron en mi casa 6 meses. Entonces, pero con mucho cuidado y están aquí como debe ser. Pero bueno, se cuidaron todos los detalles. Ustedes si abren este disco, se corre como si fuera un papel y se escucha el sonido de la hoja. Es una cosa muy padre. Se puede leer, se puede ver el original, o sea, se puede ver el facsimilar, pero hay una reproducción donde está la paleografía y en la primera hoja se alcanza a ver la hoja que abre el acta. También hay un motor de búsqueda donde ustedes pueden ver acta por acta, libro 1, 2, 3, acta por acta, o bien pueden buscar por municipio, por nombre. ¿Cuántas sesiones acudió el diputado Besanilla? Y ahí puede poner Besanilla y ahí sucede. O temas, alcabalas, bienes mostrencos, en fin. Entonces todo eso es parte de la divulgación de un documento.
no solamente se hizo para que se fueran en aquel. Y el día de hoy me da mucho gusto verlo en Memórica, por ejemplo. Verlo, que es una plataforma nacional de historia. Y ahí uno abre y ve el libro 1, 2, 3 y es el libro que se encuentra aquí. Bueno, son los archivos que se encuentran aquí. Las fotografías las tomó Beto Herrera, de Comunicación Social. La verdad, tomarlas fue un malabar. Ojalá algún día hagamos un documental de esto, porque él puso la cámara arriba de un banco, y en su covachita tenía una oficina en el sótano del viejo Palacio de los Poderes, y hizo malabares para tomar la fotografía. Entonces ha sido fotografiado una sola vez y siguen siendo los mismos archivos que seguimos viendo. El tercer tomo lo fotografió el fotógrafo Miguel Caso, que también trabaja aquí en el Congreso. Entonces les digo, este es un trabajo de muchas manos, fue pensado aquí y fue hecho aquí, y al día de hoy pueden ver el original, bueno, el facsimilar en el portal del Archivo Histórico y la paleografía en Memórica. Beto, ¿quieres decir algo? No, comentarle, ¿te acuerdas cuando ya han sido intervenidos, restaurados, bueno, conservados, ¿no? Sí. Y el día que estuvimos con los restauradores, pues fue algo impactante, porque imagínate ver este libro desahojado, en tinas de agua cada hoja. Yo cuando llegué dije, no, imagínense. Sí, es un lavado por inmersión y son baños específicos con un tipo… No. Sí, Todos bien profesionales, como si fuera la pandemia, con guantes, nos dejaron entrar. Pero cuando me dijo el restaurador, Andrés, oye Beto, mira cómo está el proceso, dije, no. Y así bañándolos en tina y luego lo ponían en otra tina, luego lo planchaban. Lo planchaban, decía yo, no puedo, no. Sí, y al mismo tiempo la piel tuvo un proceso de rehidratación, pero aún y para la época que tiene, estaban muy bien. Hubo muy poco injerto que se le hizo de papel. El libro más estropeado es el libro tercero, tiene pérdida de elementos en las primeras, que serán 20 hojas más o menos, y en las últimas, o sea, al principio y al final, tiene pérdida, lamentablemente cuando es atacado por un hongo, ya no se puede desmanchar, tuvo en algún momento y están completamente desactivados, pero el libro 1, 2 y 4 están en perfectas condiciones, como lo pueden ver los libros. Pero bueno, parte de la divulgación que se ha hecho en aquel entonces, estamos hablando del 2010, por ahí del 2016, si mal no recuerdo, fue la primera charla de café. 2016, que haber sido por ahí del mes de abril, 25 de febrero, en el Palacio de los Poderes todavía se hizo la primera charla de café, y la primera vez de lo que hablamos fue justamente, ahora sí, hablamos ahí de la investigación, de toda la parte del contexto y del contenido de las actas. Entonces ha sido objeto de charla de café, hemos montado exposiciones con ellos, con muchísimo orgullo también hemos dicho que se hizo un sorteo de Lotería Nacional, donde el acta principal, el acta de instalación, forma parte del billete. Entonces, y a partir de ahí se han hecho una labor muy ardua. El día de hoy la exposición que tienen en el Museo de Cultura Legislativa, no la conocí, ya la vi, me encantó ver esa caja de luz, brinca esa primer acta o los murales que tienen. Si no la conocen, vayan a verla. Bueno, van a faltar esos dos elementos de un mueble central, muy dignamente montado. En aquel entonces me acuerdo que lo hicimos curando también monedas de la época, de cuando dinero, hay dinero de Agustín de Iturbide. Pero bueno, entonces este es un trabajo donde no solamente se está haciendo la investigación de un documento, donde solamente estamos haciendo la traducción al siglo XXI de estos documentos, sino estamos haciendo la divulgación. Y con eso cerramos el ciclo de lo que nos obliga la ley de archivos. La ley de archivos nos dice, muy bien, ustedes tienen archivo histórico, tienen que hacer la difusión
de los mismos. De nada serviría hacer esta… muchas gracias, muchas gracias. Esto sería parte de la conservación del trabajo que se ha hecho, de una segunda limpieza, más que una intervención. La primera vez sí fue una intervención mayor. Esta es una caja almeja que impide, por ejemplo, que esté en contacto con el aire. La voy a… bueno, Beto ya la abrió. Siguiendo un poco con la investigación del propio objeto, nos dice el libro nuevamente que es el libro 565, que entonces quiere decir que siempre se supo que era un cuerpo de libros, que era un grupo de libros, tiene el mismo libro de acomodo, nada más que en este caso dirá Actas, Congreso Constituyente del Imperio, 13 de septiembre de 1822 al 25 de febrero de 1823. Ya no está manuscrita como la primera, en este caso estaría escrita en máquina de escribir. Entonces lo más seguro es que estos libros hayan sido catalogados o acomodados a finales o principios del siglo XIX o principios del siglo XX, más o menos, porque ya la transición de escribir a mano con plumilla a la máquina de escribir se da durante el Porfiriato, ahí es donde cambia. Entonces posiblemente pues los primeros fueron hechos a mano y ya los segundos pues ya se hizo a máquina de escribir. También es parte de lo que nos da la investigación, pero bueno, ya ahora sí ya muy chocantes, pues tenemos estas cajas almeja, que todavía no son nada baratas, pero este tipo de patrimonio bien lo vale. Exposiciones, conferencias, este ciclo, esta conmemoración del bicentenario, y yo creo que debe haber una caja de resonancia muy fuerte, así como se hizo el bicentenario de la independencia de México, el centenario de la Revolución. Estas son las fechas de la institución y se deben llevar por todo lo alto y se debe decir, porque este es el origen no solo del poder, sino de la administración, lo que posteriormente sería el estado de Guanajuato. También en esos muebles, en este archivo se encuentra el acta de nacimiento del Estado Libre y Soberano de Guanajuato como tal. Esto es lo que se debe difundir. Guanajuato sí tiene una fecha de nacimiento. Guanajuato tiene toda este patrimonio documental que fedata, que da cuenta, que queda muy claro el origen de todos esos acontecimientos y cuándo es que se deben marcar. No así, como bien lo comentaba Beto Macías, no así otros estados. Somos privilegiados y debemos seguir haciendo este tipo de actividades, este tipo de productos, porque es lo que no solamente nos da identidad, nos da pertenencia. Somos parte de un pueblo muy rico y no solamente de decirlo, sino de tener este tipo de elementos que nos cohesionan, que nos hacen sentir que tenemos una historia, pero algo que la respalda. Por mi parte, nuevamente muchas gracias, muchísimas gracias y transmita mis saludos a los diputados. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y como siempre abiertos a las preguntas, a los comentarios, ya que veo sangre nueva, entonces las preguntas siempre se van a renovar y estamos aquí para responder si es que es posible. Gracias. Gracias, Ernesto. Otro motivo más, la verdad yo soy adoptado aquí guanajuatense, soy de Sinaloa, pero me siento guanajuatense. Y pues otro motivo más para sentirme orgulloso de donde estoy, la verdad. Es grandeza de México y aquí nació México. Entonces, qué padre que tengamos la evidencia documental de hace 200 años, post-independencia de México, lo que no tiene Sinaloa. El documento más antiguo de Sinaloa es de 1890 y tantos. Nosotros tenemos 100 años de historia documentada y esto, la verdad, me hace sentir orgulloso. O sea, esto da identidad, de dónde venimos, todo lo que tuvimos que hacer
para poder llegar a donde estamos. Y muchos estados no conocen esa historia. Por eso no tienen ese orgullo como los guanajuatenses. Los guanajuatenses vamos a otro estado y vamos como pavos reales, o sea, presumiendo donde vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos historia y tenemos mucho que contar. Y la verdad, esto es patrimonio de ustedes. Hay muchos estudiantes de Derecho, material de ustedes que pueden hacer tesis de doctorado, de licenciatura. Es de ustedes, chavos, es de ustedes esta información. Nos gustaría que vinieran a consultarlo, pero la tecnología a veces no me gusta. Estos libros y más de 100 años de historia los pueden consultar desde su móvil, pero qué padre sería que aquí vinieran, ¿sí? O sea, todo el archivo histórico está digitalizado. Ustedes pueden hacer su tesis de investigación desde su casa, nomás teniendo internet. Pueden bajar más de 3 millones de hojas desde su teléfono celular. Eso también es de presumirse. No hay ningún congreso a nivel nacional que tenga su historia digitalizada. Entonces, siéntanse orgullosos de estar aquí en el estado de Guanajuato, porque la verdad es grandeza de México. Preguntas, adelante. Yo más que una pregunta, una felicitación, Beto, maestro, de verdad, qué sencillo nos lo presentaron, qué fácil de digerirlo. Y para quienes no estamos, como es mi caso, muy familiarizada con esta historia, me llevaron a un cuento donde gráficamente vi la historia, me imaginé esas curvas en las letras, mi mente voló, de verdad. Muchas gracias, muchas felicidades. Sentí tu sufrimiento, Beto, cuando nos contaste cómo curaron los libros, las hojas, sentí el sufrimiento. Cada vez que tocabas el libro, yo me angustiaba. Decía, no puede ser, ¿cómo? Así con, qué bonito es lo bonito, dicen por ahí. Y de verdad, qué bella es nuestra historia. Yo soy una fan del Congreso del Estado desde hace muchos años. Me encanta el trabajo que se hace aquí en la Cámara de Diputados. A lo mejor por eso es mi tercer periodo como cabildera, porque verdaderamente estoy enamorada de lo que acá se hace. Y bueno, reitero, felicidades a ambos, felicidades a todo el equipo que está detrás, felicidades a todas estas personas que no se ven en la Cámara, pero que ahí están y que se saben la historia y que conocen de su trabajo, y eso solamente se puede hacer por una sola razón, por el amor que se tiene a lo que se hace. Y se nota que ustedes lo aman y nos contagiaron de ese amor. Muchas gracias y muchas felicidades. De lo que contabas, Beto, porque quizá aquí puede haber alguien de Apaseo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el municipio más joven de Guanajuato? ¿Alguien sabe? ¿Más joven de Guanajuato? Quizás es Apaseo el Grande o Apaseo, es uno de los Apaseos, es el municipio más joven de Guanajuato. Entonces diría, pues es que ellos, su municipio es del siglo XX, entonces tiene muy poquita historia. Tiene su historia, no es ni menos ni más. O sea, en esta línea de tiempo todos nos subimos en algún momento. Qué rico, qué padre es haber sido de los pueblos fundacionales como Acámbaro, ¿no? Como San Felipe, como San Luis de la Paz. En el Poder Judicial, por ejemplo, el documento más antiguo que tiene el Poder Judicial del Estado data de 1611. No lo tiene el Poder Legislativo.
pero eso no lo hace ni mejor ni peor. Por la naturaleza de la institución se puede tener ese tipo de documentos. Ese documento es el más antiguo del Poder Legislativo, eso lo hace valioso, pero no lo haría más valioso un documento de 1611. Ayer estaba paleografiando un documento de 1785, de un caso que será objeto de una publicación en los próximos días, espero yo. Entonces, digamos que todos nacimos en el momento que nos tocó nacer, como persona, como institución, y eso es lo que debemos cuidar. Ese documento de 1890 y tantos, no, 1900, el de Sinaloa. Ahí comienza su historia. Ese es el más antiguo, es el más valioso que tiene. O sea, no que León tenga más historia o Guanajuato tenga más historia. Todos tenemos nuestra historia y esa es la que debemos contar. Esa es de la que debemos sentirnos orgullosos. Estos libros cuentan el día a día de lo que ocurrió en México en los 3 años posteriores a la independencia. Ahí dice segundo, tercero, cuarto de nuestra independencia. ¿Qué se vivió en ese momento? Entre otras cosas, todo esta intriga palaciega de primero Iturbide convertirse en querer ser emperador y Santana luego queriendo combatirlo. Al día de hoy escuchamos en la televisión, leemos en los periódicos todo lo que está ocurriendo. Aquí está eso del día a día. En Veracruz se levantó una persona. Lo contábamos lo de 1910, contábamos lo de la revolución. Un grupo de malentretenidos se levantó en el norte. Así lo dijo el Congreso el 24 de noviembre de 1910. Fue cuando el Congreso de Guanajuato da cuenta de ello y se encuentran en las páginas del Poder Legislativo de Guanajuato. Entonces, este es material, como bien lo dijo el licenciado Macías, es material de investigación, no solamente para historia, también para derecho, también para ciencias de la comunicación, también para hasta para medicina, porque vamos a encontrar cosas de pandemia aquí, anteriores, por ejemplo. Entonces, es un banco de información. Los documentos nos van a responder preguntas a partir de los cuestionamientos que les hagamos. Todos nos van a decir algo, hay que saberles hacer preguntas. Bueno, gracias, maestro. Nomás para un comercial y les aseguramos ese libro. Para terminar los festejos del Bicentenario en octubre o noviembre. Noviembre se va a publicar un libro sobre la investigación de estas cuatro tomos de actas por parte de la doctora Bernal, que es jefa del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Correcto. El cual, por supuesto, ya están registrados, los vamos a invitar personalmente para que nos acompañen a esa presentación y regalarles el libro, ¿verdad? De parte de las diputadas y diputados de esta legislatura. Bueno, si me apoyas. En este momento solicitamos a nuestra diputada presidenta agradecimiento a nuestro destacado ponente. Finalmente, escuchemos el mensaje de la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Margarita Rionda. Muchas gracias. Traía aquí un discurso, pero estamos en charlas de café, así que vamos a hacerlo de manera entre amigos. Es un gusto tener aquí a cada uno de ustedes los presentes. Ya mencionó la maestra de ceremonias a nuestros invitados especiales, pero lo más importante es a la juventud. Felicidades, jóvenes, por estar aquí en el Congreso del Estado. Esta es su casa, tengan las puertas abiertas del Congreso, vengan a hacer su servicio social. Los invitamos a participar en el Congreso del Estado, no nada más venir a la biblioteca, a la investigación.
vengan a trabajar, vengan a hacer su servicio social, vengan a emprender sus prácticas, tanto aquí en el archivo con los diputados, en las áreas administrativas, en todas las áreas que conformamos el Congreso del Estado de Guanajuato. Ustedes son el impulso, ustedes son el parteaguas de este Guanajuato, que somos un Guanajuato de tierra de conspiradores. Ya aquí nuestro ponente nos lo mencionó, siempre somos independientes, aquí surge la independencia en nuestro estado, nunca nos queremos sumar, no por ser rebeldes, sino porque sabemos que en Guanajuato tenemos todas las herramientas para nosotros mismos salir adelante. Número uno, su gente. La gente de Guanajuato es gente entrona, gente luchona, gente positiva, gente que busca un bien para su sociedad, en todos los sectores, en todos los segmentos, tanto ambiente privado como ambiente político. Siempre cuando se trata de privar la libertad de Guanajuato, nos unimos todos. Tanto es el hecho que ahorita uno de los mejores sistemas de salud de todo el país es el del estado de Guanajuato, y por eso no quisimos sumarnos a una instrucción presidencial, porque Guanajuato se puede. Su gente es lo principal, su gente es el talento, y ustedes jóvenes van a estar en ese talento, ustedes jóvenes van a construir un Guanajuato triunfador, un Guanajuato con innovación, un Guanajuato en donde ahorita ya no seamos nada más el construir, el manufacturar. Ustedes van a desarrollar las nuevas tecnologías, las nuevas materias sociales, las nuevas materias en medicina, las nuevas materias en economía para el futuro de nuestro querido estado. Y nosotros, todos tres poderes, aquí se encuentra un representante del Poder Judicial, también tenemos representantes del Poder Ejecutivo y estamos en la Casa del Poder Legislativo. Los tres poderes vamos a estar trabajando y estamos trabajando unidos para ustedes, para que ustedes no tengan que emigrar a otro estado, se queden en su Guanajuato, en cualquier municipio que ustedes sea de su selección, que estudien la carrera que ustedes deseen, que trabajen en lo que ustedes deseen, que trabajen con su comunidad, ayudémonos. Esto es lo más importante de estas charlas de café y sobre todo de conocer la identidad de nuestro Congreso del Estado de Guanajuato. Beto, es muy importante que nosotros los diputados y ahorita los que estamos en esta 65 legislatura tengamos esa identidad, ese amor por esta tierra, por este edificio, por el edificio anterior y sobre todo el amor, el respeto y la pasión por esos libros. Gracias a esos libros llegamos a la 65 legislatura. Y gracias a esos libros nosotros, diputados, estamos obligados a conocerlos. Así que pasen a nuestra celular, por favor. Vamos a pasar a toda la ciudadanía. Tenemos ya un antecedente que son los libros. Después CDs, ya los CDs ya están fuera de época y ahorita los nuevos equipos de cómputo ya ni siquiera tienen CD. Es más, ya los nuevos ya ni siquiera tienen para memoria. Así que vamos a digitalizarlos, vamos a hacerlos una divulgación fuerte para que todos los guanajuatenses de todas las edades, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidades, profesionistas, empresarios, comerciantes, la gente de campo tenga también acceso a ellos, a conocerlos. Pero nosotros los diputados tenemos la obligación de leerlos y de no repetir la historia. El pasado con el presente y con el futuro no están peleados, pero esa historia de acontecimientos negativos estamos obligados a no volverlos a repetir. ¿Y cómo podemos evitar eso? Leyéndolo, conociéndolo, para que esas sean nuestras bases y que todo el trabajo legislativo que se haga aquí en el Congreso del Estado sea un trabajo en pro y a favor de la ciudadanía. No subir a tribuna nada más por un protagonismo, no subir iniciativas por tener números de iniciativas, que esas iniciativas sean a favor de la ciudadanía. Ahorita no le están exigiendo ustedes ciudadanía. Entonces, aplaudo este trabajo, pero que no nada más se quede aquí en las charlas. Cuenten con sus diputados, vamos a abrir el presupuesto que sea necesario para impulsar, para conocer nuestros libros, nuestras historias y de así construir un futuro y un futuro para ustedes jóvenes.
un futuro de la mano de ustedes. Los necesitamos para que Guanajuato siga siendo fuerte y Guanajuato siga siendo independiente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, diputada. Es así como damos por terminada esta charla de café. Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato agradecen nuevamente su presencia. Los invitamos a seguirlos en la plataforma Spotify. Que tengan una buena tarde.